Empresas transnacionales son aquellas empresas extranjeras instaladas con lo que se llama extraterritorialidad, instaladas en otro lugar. Sí, es eso, y esa es la preocupación vinculada con los derechos humanos, ¿por qué? Sí, porque hace mucho tiempo que esta agenda de la protección de derechos humanos por violaciones que pueden hacer empresas transnacionales está en las Naciones Unidas. Porque lo que ocurre hoy es que, claro, tenemos ya algunas normas que pueden proteger los ciudadanos posibles afectados por violaciones de derechos humanos cometidas por empresas, pero mismo en terreno nacional. Pero lo que ocurre es que, como la actividad de estas empresas que se ponen en el territorio del sistema internacional hasta más de 40 años, no está solamente en un territorio nacional, pero también atinge, alcanza perspectiva internacional, no hay normas estructurales y vinculantes efectivas que puedan justamente defender a los trabajadores por violaciones. Cuando hablábamos previamente y yo te preguntaba, bueno, ¿y qué ejemplos? Y tú me ponías el ejemplo de la empresa Zara, que está en nuestros países, está en Brasil, está en Uruguay, está en toda América Latina, y lo que ocurrió, tú me decías, en Bangladesh. ¿Y qué ocurrió allí? Pues había oficinas que trabajaban para muchas otras empresas también, textiles, ¿no? Que son grandes tiendas de moda y todo, fashion, como Zara y otras también. Y había un predio de oficinas que se cayó en Bangladesh hace algunos años y bueno, no hubo reparación hasta hoy, ¿sí? Para esos trabajadores. Porque justamente el nexo de causalidad, la perspectiva entre la venta de los productos en la tienda, en Europa, en Brasil, en América Latina, como en general, no estaba claramente lineado, ¿sí? No había ese nexo causal justificado, comprobado dentro de la legislación, las normas que existen hoy, para comprobar que estas tiendas, Zara, por ejemplo, podían se responsabilizar por la caída de ese predio de oficinas, de trabajadores que trabajaban muy casi que análogos a la esclavitud. ¿Sí? Quiere decir que son oficinas que se abren, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? En Bangladesh, y trabajan para distintas casas de moda muy famosas. Muy famosas. Pero que después, ante cualquier problema económico, que esas oficinas cierren, estas empresas, tú decís, multinacionales, transnacionales, no se hacen responsables por esos trabajadores que en Bangladesh están trabajando, produciendo, entre otras cosas, para que todos nosotros compremos esos productos bastante baratos. Barato, sí, es barato. Entonces, claro, el costo de producir en Bangladesh, en territorio que no hay instituciones más fuertes de todo, preparadas para garantizar derechos laborales, entonces es la perspectiva mismo de repartir su actividad extraterritorialmente. Entonces, van a buscar perspectivas más ventajosas de todo que pueden disminuir mismo el valor de la mercadería. La mercancía. Por eso que en las tiendas encontramos la ropa y todo un precio muy favorable para nosotros consumidores, supuestamente, ¿sí? Pero el costo de violaciones de derechos humanos en otros territorios. Entonces se cayó ese predio con muchas oficinas y hasta hoy no hubo reparación, porque mismo las tiendas dicen, no, pero nos estamos acá teniendo, no es nuestro territorio, no estamos en nuestra empresa, no hay persona jurídica Zara o otra allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ser responsabilizadas? Pero por eso que en el proceso de responsabilización, incluso internacional, estas normas deben prever la perspectiva de la extraterritorialidad, en la cadena productiva también, que es importante, la cadena de valor, los suministros. Claro, ante cualquier dificultad, las empresas se retiran, no se hacen cargo, y esos trabajadores quedan sin trabajo, sin sus despidos, sin todo lo que le corresponde. Y esto me trae a lo que se aprobó en Brasil, que ha sido materia de discusión aquí en Uruguay, que es que, bueno, por iniciativa del gobierno encabezado por Michel Temer y aprobado por el Parlamento brasileño, la reforma laboral, ¿verdad? Que en Uruguay se ha discutido. Para decirle rápidamente a la gente, para que recuerde, esta reforma prevé que, por ejemplo, los acuerdos entre trabajadores y empresarios están por encima de los convenios, las leyes nacionales. Pero hay una cantidad de normas que invitan a flexibilizar el salario y la jornada laboral. Sí, ¿Es así?
Sí, esta reforma fue aprobada recientemente, 11 de julio, ¿sí? Va a pasar a valer en 4 meses, pero yo pienso que es más importante decir que hace parte de un proyecto mayor, una doctrina que ahora se llama, bueno, que está siendo identificada por economistas y otros analistas jurídicos y políticos, que es la doctrina de shock, ¿no? Que ocurre que, bueno, fue sistematizada por Naomi Klein, que es una periodista canadiense, que dice, bueno, es interesante, es posible adaptar o aplicar ideales radicales en un momento de choque social. Porque ocurrió una crisis en Brasil, es verdad, ¿sí? En 2015, 2016, que se disminuyó la renta media nacional en 7%, entonces hubo un ambiente favorable para una crisis, una falta de apoyo al gobierno Dilma también, que estaba en el poder en el momento. Entonces, eso propició un golpe que ocurrió en Brasil, el golpe institucional, presidencial realmente, y empezó a establecer ese tipo de reforma que es el conjunto de ideas radicales neoliberales. Bueno, entonces después del choque social, la pérdida de la renta media de 7%, ¿sí? Todo un conjunto también de enflaquecimiento de instituciones políticas, crisis de corrupción, empezaron entonces a aplicar ese tipo de reformas que están en un conjunto o hace parte de 3 puntos esenciales, ¿no? Bueno, de un conjunto de medidas, que sería la austeridad, la flexibilización y privatización. Entonces, la austeridad sería el congelamiento de los gastos públicos por 20 años. Fue aprobado un proyecto de enmienda constitucional, es la PEC 55, que prevé que el Estado no pueda gastar más que un teto que fue establecido por 20 años, sin un límite que fue establecido por 20 años. Entonces es muy complicado porque justamente cambia el propio papel del Estado, que es justamente de propiciar el crecimiento económico, social, todo. Entonces, y también desde la perspectiva de la flexibilización, la reforma laboral, porque están incentivando el trabajo por tiempo parcial, no tiempo integral, que justamente es la perspectiva de no tener muchos derechos y la formalización de ese trabajo. Ahora el trabajo parcial, que antes estaba limitado por un tiempo de 25 horas, puede ser de 30 horas y puede ampliar por 26 más 6 horas, que serían 6 horas extras. Entonces, esto incentiva, porque, claro, en esa perspectiva los derechos son menores, más precarios. Entonces, esto incentiva al empleador a contratar temporalmente, precariamente y no integralmente. También leí otro aspecto de esta reforma que prevé que, por ejemplo, con un certificado médico habilitante, una mujer embarazada puede trabajar en tareas insalubres. Dentro de esa perspectiva de la reforma, otro problema muy serio es la perspectiva de la no articulación y movilización entre los trabajadores, ¿no? Porque ahora la contribución sindical no es más obligatoria. No va a ser obligatoria. Sí, hay posibilidad, de aciertos, de acuerdos entre empleados y empleadores que antes no estaba previsto, sin la participación de los sindicatos. Y otra cuestión, la pérdida de derechos de las mujeres, claramente afetadas en este proceso, ¿sí? Porque las mujeres ganan menos de 16% en media que los hombres en el mercado de trabajo, están en el mercado ya informal hace mucho y ahora hay estas cuestiones puntuales muy serias, ¿no? Ellas pueden trabajar, las mujeres embarazadas, pueden trabajar en ambientes de media o pequeña insalubridad, que no se define exactamente, pero abre un campo enorme. Solamente tal vez no podrían trabajar en una usina nuclear, pero en otros ambientes cualquiera podrían trabajar tranquilamente, ¿sí? Y otra cuestión es que muy puntual también para la mujer es que una indemnización por daño moral que fuera cometida, por ejemplo, por un empleador, ahora debe ser proporcional al sueldo de la mujer. Al sueldo de la mujer. Quiere decir que tu dignidad está atada a tu está condicionada salario. a tu salario. Una perspectiva contraria a los derechos humanos explícitamente, ¿no? Me dijiste también que hubo cambios en lo que es la reforma jubilatoria, es decir, las condiciones en las que una persona se jubila, ¿no? Sí. Providencia, me decías tú. Sí, es decir, ¿y en qué consiste eso? Sí, yo pienso que dentro de estas líneas, ¿no? Que sería la austeridad, la flexibilización y la perspectiva de la privatización, en la privatización
se encuentra la previdencia, lo que llamamos en Brasil, ¿no? Que es la perspectiva justamente de la persona se jubilar y las condiciones en que eso puede ser hecho. Porque en el pasado, bueno, reciente, antes de esa reforma que va a se aplicar, la persona no necesitaba de contribuir solo 25 años, ¿no? Ahora cambió de 15 para 25 años. Hay que contribuir 25 años. Para a previdencia. Y el peor, yo pienso que el peor, tiene que trabajar 49 años para poder utilizar ese tiempo de contribución de 25. No es solamente 25 años de contribución, es prácticamente humanamente imposible. 49 años de trabajo. Y la cuestión es que es muy hipócrita, porque dicen, bueno, estamos haciendo eso para salvar, resgatar, recuperar la previdencia. Pero si hacen eso, las personas no van más a contribuir, porque no van a más utilizarla. Entonces no va a salvar, va justamente a destruir. Lo que los analistas, economistas dicen claramente es eso, no funciona, es hipócrita, porque 40% de la fuerza laboral ya no contribuye. Porque en Brasil, como en América Latina en general y otros países del sur, las personas entran, salen del mercado de trabajo todo el tiempo. Entonces, muchas veces, bueno, no voy, no tengo esa perspectiva mismo. Y además es muy exigente, ¿no? 25 años de aporte, 49 años de trabajo, ¿no? Si una persona es como demasiado extensa la cantidad de tiempo. Entonces, lo que va a hacer es que, bueno, va a empeorar la crisis, que ellos dicen que hay una crisis de la previdencia, va a empeorar y va a abrir el campo para la privatización. Por eso que está en la línea de la privatización, ¿sí? Dentro de esta doctrina, este campo de medidas de austeridad, de flexibilización, de privatización, yo pienso que la previdencia también es un campo para ser privatizado. Porque, bueno, lo que dicen, puede hacer una previdencia privada. Entonces, los bancos, si alguien quiere utilizar de ese servicio. Y tiene condiciones económicas para utilizarlo. Se hace un seguro a través de un banco. Exactamente. Entonces yo pienso que lo que tenemos es que aprofundizamos el campo de la América Latina, de la región, que no es solamente, yo pienso que estas medidas con otros nombres también están se pasando en otros países de Cone Sul, ¿no? de la región. Entonces yo pienso que ampliamos el campo para que nos tornemos una región favorable para el ingreso de empresas transnacionales que justamente no quieren arcar con muchas responsabilidades, garantías de todos los derechos humanos, ¿sí? Porque tiene trabajo que no es formal, tiene ahora una perspectiva de, bueno, de se apropiar de patrimonio público que va a estar disponible en otros procesos de privatización explícito, como Casa de la Moneda, Eletrobras, todo ese campo que yo pienso que era un proyecto que teníamos fuertemente en los años 80, 90, un poco no fue dejado un poco de lado en los gobiernos anteriores de Lula y el inicio del gobierno Dilma, pero ahora se recupera, porque siempre hubo esta tensión, ¿no? En la América Latina y en nuestro país, entre dos proyectos diferentes. En este momento, entre otras cosas, se puso muy sobre la mesa la reforma laboral en Brasil, porque una empresa estadounidense acaba de hacer las valijas, se va, de un día para el otro comunicó que cerraba la empresa y va a instalar su planta en Brasil, en el marco de estos cambios laborales que facilitan, ¿no? que flexibilizan. Y uno se pregunta, ante esta realidad continental, que también los gobiernos, me parece, de Lula, de Dilma, deberían preguntarse ¿por qué se está ante este escenario? ¿Qué pasó con sus gobiernos que hoy se abonó a que el presidente sea Michel Temer y se hayan dado las condiciones sociales y políticas para estos gobiernos? ¿Qué responsabilidad tienen
¿no? Los gobiernos anteriores, un poco está sonriente con eso. Sí, porque, es claro, todo este proceso de austeridad empieza en el gobierno Dilma, es verdad, porque ellos no hicieron una ruptura con el modelo de capital neoliberal, hay la cuestión mismo de las empresas, de las empreiteras, no sé si conoces esa expresión mismo, si es la misma acá en Uruguay, pero y las reformas de austeridad llevaron a la reducción de 7% de la renta media de la población, ¿sí? En 2 años, 2015, 2016, en el gobierno Dilma. Entonces, lo que ocurre es que eso nunca había ocurrido realmente en otras crisis conocidas en nuestra historia, en los años 30, los años 80, en razón de la deuda, a perspectiva del gobierno Collor. Entonces, este fue el momento realmente que se tornó propicio para ese argumento, ¿no? Del choque, de doctrina de choque, porque hubo un tipo de choque social, de crisis social, hubo una disminución de la renta muy bruscamente, que bueno, que lo están haciendo, entonces la crisis seria. Y claro, toda esta resistencia que ya había de una élite con otros intereses que estaba allá en el gobierno y que también se articulaba dentro del gobierno, esta contradicción que se mantuvo tanto el gobierno Lula, el gobierno Dilma. Recordemos que Michel Temer era el vicepresidente de Dilma, ¿verdad? Vio la oportunidad de, bueno, entonces ahora tenemos el argumento fundamental, porque fue la peor crisis de la historia de Brasil, realmente ocurrió. Entonces, tenemos que ahora hacer algo. Entonces, la población aceptó un poco como había una resistencia ideológica, muchas otras sí, de disputas mismo entre la izquierda, la derecha, pero para las personas en general, para casi todos, algo no estaba bien. Entonces, yo pienso que mismo el gobierno Dilma dio un poco la oportunidad para el golpe. Fue un golpe, para mí, claro, institucionalmente fue un golpe, pero había un ambiente, las condiciones que eran favorables para eso. ¿Sí? ¿Y se puede pensar en alguna legislación? Porque es algo que desde Naciones Unidas, tú me decías, hace 40 años que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las ONGs se mueven en los territorios buscando articular algo que sea vinculante, algo que no permita esto, que no permita que se cierren las oficinas en Bangladesh y que miles de trabajadores se queden sin empleo, que una empresa levante así como así su fábrica y diga, no, la voy a poner acá en Brasil, y que eso no tenga ningún costo para esas empresas. Sí, claro. Yo pienso que ¿cómo es una actividad internacional, transnacional, ¿no? Tanto de la organización de la empresa como también de la formulación del concepto, ¿no? De actividad, de todo el paradigma internacional pro empresa. Entonces, tenemos que también pensar en mecanismos internacionales de enfrentamiento. Como estamos viendo acá, es muy difícil decir, bueno, Brasil tiene que resistir, Uruguay tiene que resistir. Hay una expresión que se llama en inglés race to the bottom, que es corrida para abajo, ¿no? Claro. Hay un tipo de competencia entre los países para decir, no, en mi país es más ventajoso, ¿no? Es más interesante que se instale porque va a poder se beneficiar de este terreno propicio mismo para impunidad en violaciones de derechos humanos. No solamente impunidad, ¿no? Porque hay beneficios fiscales, que es una cuestión también, porque la crisis de Río de Janeiro es crisis del Estado porque abrió mano de tener incentivos fiscales, pero dijo, no, pueden instalarse acá porque no tiene que pagar nada. Es una cuestión, una crisis estructural también, para la agenda, el ordenamiento del Estado. Pero bueno, esta corrida para abajo es una competición en otros países, entonces es muy difícil articular una resistencia integrada desde el plano nacional. Entonces yo pienso que estamos en un intento, una perspectiva, una negociación de un tratado internacional sobre empresas de derechos humanos que se llama en las Naciones Unidas, que va a tener ahora su tercera ronda de negociación y que es muy importante porque establece justamente un parámetro, un paradigma internacional común para todos, porque no va a ser, los límites no van a ser establecidos solamente en Uruguay, en Brasil, en Argentina, pero tendría que venir desde el plano internacional como un argumento fuerte para decir, bueno, no puede hacer nada, ¿sí? Acá yo estoy sometida a un tratado internacional, mismo en África, porque si estamos hablando de América del Sur, imaginen en África, que los gobiernos no tienen capacidad mismo de resistir.